Haciendo un resumen al culturismo desde los años 70 en adelante, vemos cómo ha cambiado todo completamente. Cómo veíamos cuerpos prácticamente perfectos, cuerpos que envidiábamos y que todos queríamos conseguir. Cinturas estrechas con cuerpos bien definidos y proporcionados, y una estética prácticamente perfecta. Yo personalmente era el físico al que quería aspirar, y que aún sigo queriendo hacerlo. ¿Qué ha ido ocurriendo conforme han pasado los años? Pues que a partir de los años 80 cada vez se ha visto más puntuando el volumen a toda costa, sin importar las líneas, sin importar la estética y lo que es peor, sin importar la salud. Últimamente estamos viendo culturistas que me ha llamado mucho la atención, ya que tienen una imagen totalmente antiestética, algunos con unas barrigas que parecen estar embarazados. Y estudiando el caso, he estado leyendo e informándome y os quiero hacer ver a todos a qué puede deberse este, yo diría trágico, porque es algo trágico, suceso. Bueno, pues esas barrigas que vemos hoy en día en los culturistas se debe sobre todo a mezclar hormona de crecimiento e insulina. ¿Por qué? Empezamos por lo que es la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, para los que estén familiarizados con el culturismo, tiene muchos efectos beneficiosos para nosotros, como puede ser una buena definición, vascularidad, aumento de la masa muscular, siempre dentro de unos límites, así que es lógico que los culturistas quieran utilizarlo. Pero ¿qué pasa cuando nos pasamos ya de las dosis que hay que utilizar? Pues que ya vendrían los famosos efectos secundarios. Estos efectos secundarios, muchos sabemos cuáles son, por lo menos los que estamos en este mundo, y serían pues el crecimiento anormal y desfigurado de las partes corporales, como puede ser orejas, nariz, mandíbulas, cambios en las formas del rostro, agrandamiento de las manos y pies, y cómo no, protuberancia en el abdomen. Esto es muy similar al efecto que produce la acromegalia, que es esa enfermedad que antiguamente se daba mucho, ya últimamente mucho menos, y es similar al gigantismo. En esta enfermedad, tu cuerpo produce una cantidad exagerada de hormona de crecimiento, y te empiezan a crecer todos los órganos, y por eso hemos visto gente que medían 2,30 o 2,40. Era por esa enfermedad. Hoy en día, con los excesos de hormona de crecimiento que se toman los culturistas, no vemos culturistas tan altos porque ya han pasado su época de crecimiento. Los platos que tienen en los huesos ya están fusionados y no podremos crecer en altura, pero sí nos pueden crecer los órganos y los huesos. Y por eso hay muchos culturistas que, si te fijas bien, tienen las orejas muy grandes, la nariz y sobre todo la mandíbula. Esas mandíbulas que vemos en los culturistas, que son muy parecidas todas, se deben al exceso de hormona de crecimiento y, cómo no, a lo que nos toca, esos abdómenes tan abultados. Aparte que pueden producir cambios acromegalios, también puede desarrollar el síndrome metabólico, que es un conjunto de factores de riesgo que se relacionan con una mala salud y una muerte prematura. Las características principales son obesidad, especialmente en el abdomen. Si os fijáis, en muchos culturistas de hoy en día en época de volumen, son personas prácticamente obesas. Se pueden asociar incluso con los mismos problemas que tienen los obesos, como puede ser colesterol alto, unos niveles de grasa en sangre muy elevados, acumulación de grasa en el hígado, resistencia a la insulina, tensión alta, diabetes tipo 2 y ataques cardíacos. Muchos de los culturistas de hoy en día en época de volumen tienen todos estos problemas, que es curioso porque si en realidad lo que estamos es practicando un deporte para estar más saludables y estéticos, ¿cómo puede ser que nos estamos acercando más a una persona obesa? Pero bueno, seguimos. Las cantidades que utilizan estos culturistas los predisponen al famoso síndrome metabólico y también interfieren en la habilidad del cuerpo a responder a la insulina. Se pueden hacer insulino dependientes. ¿Qué puede pasar a causa de esto? Que se elevan los niveles de insulina y azúcar y los adipocitos que tenemos, que son las células grasas, crecen dificultando que se degrade la grasa almacenada. Aunque por una parte
el efecto liberador de la hormona de crecimiento parece ser lo suficientemente fuerte como para contrarrestar esta resistencia a la insulina. Otro importante reservorio de grasa que tenemos, que es la grasa visceral que recubre los órganos abdominales, también crece. Por eso vemos esos estómagos tan dilatados. Como los depósitos de grasa visceral agrandan, los cambios fisiológicos que ocurren en el cuerpo hacen que el síndrome metabólico sea aún más pronunciado. Con esto empeoramos la salud del corazón y se promueven las enfermedades cardiovasculares. Estos son los efectos del abuso de la hormona de crecimiento, aparte que también alteran el corazón otros esteroides anabólicos, pero en este vídeo nos vamos a centrar en estos dos. Vamos a seguir hablando de la hormona de crecimiento y la insulina. Además de este efecto de barrigas tan exageradas, aumenta el tamaño del corazón, del hígado, del intestino y de la grasa visceral. Aparte, los culturistas utilizan la insulina, así que como se la administra externamente porque piensan que tomando insulina antes de las comidas junto con la hormona de crecimiento van a alcanzar tamaños enormes, cosa que es cierta, solo tenemos que verlos y darnos cuenta de que es verdad que alcanzan tamaños extremos. Desafortunadamente, la insulina puede conducir a una reacción hipoglucémica severa y a una caída fatal de azúcar en sangre que te puede llevar incluso a la muerte. El tamaño que se gana con el uso de la insulina no es músculo de calidad. Sí es verdad que ocurre un crecimiento muscular, especialmente en presencia de resistencia a la insulina, pero el contenido de grasa también es alta, así como la retención de líquido. Todos los adipocitos van a crecer en presencia de insulina, incluyendo la grasa visceral. Esta es muy difícil de combatir si hay resistencia a la insulina. El uso de altas dosis de hormona de crecimiento y de insulina ha llevado a epidemias de al menos 3 peligrosos efectos secundarios, como pueden ser crecimiento de órganos en el pecho y abdomen, aumento del riesgo de fallos cardíacos y desfiguración facial y crecimiento anormal de las manos. Esto es lo que hablábamos antes de las mandíbulas y el famoso síndrome metabólico, que trae enfermedades cardiovasculares, diabetes, presión arterial alta, etc. Entonces, al agregar insulina a la hormona de crecimiento y en dosis elevadas, aumenta la retención de líquidos y expone a los culturistas a eventos de hipoglucemia potencialmente fatales. Así que un culturista que quiere estar sano no debería de utilizar ningún tipo de insulina. Creo que con esto ha quedado todo bastante claro, y ya cada uno que tome sus propias decisiones y elija el camino que quiere seguir. Pero desde luego, si queréis seguir el camino saludable y estético, olvidaros de la insulina y la hormona de crecimiento. Un saludo a todos.